Bueno, muchachos, bueno, listo. Arrancamos. Disculpen un poquito la voz, que ando un poco agripado. Eh, Estamos en la semana 4 de producción y logística. Eh, Vamos a arrancar recordando que, espera un momento, eh, eh, la- en, en planeación de proyectos de sonido ya están montadas todas las lecciones para, para terminar en lo que es el primer corte. Eh, entonces, para que vayan yendo, revisando todas las lecciones del tema 3 ya están publicadas para revisarlas la próxima semana y darle finalización. Lo mismo vamos a hacer aquí en producción y logística. Eh, yo ya creo que ya sí, ya yo monté las 3 lecciones del tema 3. Hoy vamos a hablar nada más de las primeras 2 y la próxima semana hablamos de la tercera, eh, que faltaría por comentar. Igual, pues bueno, ya están montadas para que vayan adelantando y la próxima semana no los cojan desprevenidos y entreguen pues todo para que acabemos todo la próxima semana. Como ya saben, el primer corte termina la próxima semana. Listo. Ok, vamos vamos a hacer vamos a hacer un breve recuento de lo que veníamos trabajando. Hoy, como les repito, vamos a arrancar el tema 3. Hemos hablado pues toda esta parte de la preproducción, ¿verdad? La clase pasada estuvimos hablando de lo que es la visita técnica. Estuvimos hablando de eso, de qué cosas hay que tener en cuenta, en fin, todo ese tipo de recomendaciones. Y para este tema, este nuevo tema 3, vamos a arrancar vamos a hablar de lo que es el rider técnico, ¿verdad? Eso es lo que nos compete para esta última. Anda, no tengo abierto el reloj un momentico. En ese momento y abro la presentación, que había abierto la presentación equivocada. Uh, Lecciones, creación, función logística. Listo, rider técnico. Unos minuticos más ahí mientras abre. A ver, a ver, a ver. Todavía está abriendo. Sí. Que demora esta vaina. Ok, ya. Perdón. A ver, aquí cerramos. Listo, gracias. Listo. De estas, de estas lecciones, hablando del rider técnico, se desprende pues esta primera lección, la lección 1, donde vamos a hablar un poquito introductoriamente, repasaremos eh, lo que es esta lección, el rider técnico y su importancia. A ver, sabemos que el rider técnico es un documento que el artista representa sus condiciones tanto técnicas como hospitalarias. Cuando digo hospitalarias me refiero a
acomodación, viáticos, todo ese tipo de cosas, para poder realizar su presentación adecuadamente. ¿Verdad? Esto ya no es un término ajeno a ninguno de nosotros, pero espero, ¿verdad? Lo que es rider técnico, eso ya es algo que ya todos conocemos, ¿verdad? Pero vamos a darle una perspectiva, vamos a hablar un poquito eh, por qué es tan importante, no solo para la parte técnica, sino también para toda esta parte de la logística, la producción, que es por qué es tan importante, ¿verdad? Sabemos que el rider técnico tiene muchos ítems. De hecho, bueno, no sé si lo tengo abierto. No. En, en, en Wikipedia dice, pues sale bastantes ítems, ¿verdad? Pero bueno, yo aquí estoy subrayando las cosas más importantes que uno se tiene que tener en cuenta. Principalmente estas tres cosas, ¿no? Las condiciones del backline, que es lo que van a necesitar los músicos para tocar, las condiciones pues de sonido, de infraestructura, ya hablando de todo el sistema que ellos necesitan para poder sonar, para que suene en un evento dependiendo de las magnitudes, ¿verdad? Y la infraestructura pues ya hablando de otras cosas, ¿verdad? No aparte de sonido también hay otras cosas técnicas que se necesitan. Y las condiciones pues de hospitalidad, de lo que ellos van a necesitar, ¿verdad? Digamos que en un rider técnico pueden haber varias cosas, no estoy diciendo que esto es lo único, evidentemente ya todos pues habrán visto un rider y hay muchas más cosas como el stage plot y todo ese tipo de cosas, pero digamos, estoy subrayando esto a manera general, lo, algo muy importante para lo que cuando uno está, digamos, trabajando o pensando en un evento como tal. Eh, Sabemos que el backline, ¿verdad? Es un elemento esencial para la presentación del artista, ¿verdad? Pero hay cosas que, pues muchos solo saben, bueno, listo, es lo que necesita el músico, pero bueno, a la hora de tener en cuenta el backline, ¿cómo suele ser el trato con los músicos? Los artistas de entrada son puedes esperar poca flexibilidad con este ítem, empezando por ahí. Tú como hacedor del evento, eh, debes esperar un poquito poca flexibilidad con eso de parte de los artistas, ya que, eh, pues digamos, con los instrumentos, con los amplificadores, que es todo esto del backline, con esto es que ellos se van a presentar y evidentemente van a ofrecer poca flexibilidad porque cualquier cambio, cualquier cosa que uno no lee, pues evidentemente no van a poder sonar, no van a poder interpretar sus canciones, no van a poder, etcétera, etcétera. Por eso, evidentemente, esto es algo pues necesario e importante como tal. Eh, Aparte de eso, aparte de uno conocer eso, pues bueno, aquí normalmente en un rider, dependiendo del artista, pues puede ofrecer cierta flexibilidad en cuestión de qué equipo necesitan. Ellos te pueden dar opciones, ¿verdad? Varias opciones, varias cosas, dependiendo. Pero bueno, eso es lo que uno puede encontrar. Una cosa también que uno de pronto puede ver en un backline es si uno está apto para, digamos, la contratación de dicho artista. ¿A qué me refiero? Dependiendo, tú en un rider, pues puedes darte cuenta eh, si tú como hacedor o si la persona encargada pues de conseguir todo eso, pues puede conseguirlo en realidad. Entonces tú ahí puedes ver claramente si uno puede trabajar con ese artista o no, dependiendo, porque de pronto puede haber artistas que tú definitivamente, hay cosas que tú no, definitivamente no vas a cumplir, dependiendo de qué tan complejo sea pues ese backline o ese rider como tal, ¿verdad? También teniendo las condiciones de sonido e infraestructura, pues dependiendo del evento del artista pueda moldarse a este parámetro hasta cambiar el formato de su presentación. Eh,
¿A qué me refiero con esto? Cuando ya hablamos de sonido, de infraestructura, ya cuando hablamos de sonido, también incluimos aquí luces, pantalla, todo este tipo de cosas. eh, el artista puede tener un mínimo, una mínima exigencia, pero no es tan inflexible, digamos, como con el backline, porque ya aquí ya va a depender del evento como tal, ¿verdad? Toda la magnitud depende, la magnitud del sonido, de todo eso, pues depende mucho de la magnitud del mismo evento como tal, el tamaño, si va a ser grande, si va a ser pequeño, ¿verdad? Dependiendo de esto, hasta puede haber casos donde el artista cambie su formato de presentación para cosas más pequeñas. Está claro de que hay, digamos, cosas, eh, cuando me refiero a cambiar formato, me refiero de pronto que el artista toque con menos músicos o que toque un formato más acústico, etcétera, etcétera, pues dependiendo de lo que uno requiera, ¿verdad? Y también depende pues de si el artista está dispuesto a ofrecer eso. Hay muchos artistas que ofrecen, digamos, diferentes formatos, ¿verdad? Para presentarse. El artista suele tener cierta flexibilidad, pero suelen pedir una exigencia de equipos de buena calidad para su presentación. Entonces, cuando yo me refiero a flexibilidad, me refiero a potencia, tamaño, ¿verdad? Más no, más no se refiere mucho a lo que es la calidad de los equipos que uno está utilizando o va a utilizar. En este aspecto sí no van a tener tanta flexibilidad un artista, dependiendo de la importancia del artista como tal, pero no van a tener tanta flexibilidad por eso mismo, porque evidentemente sí, vamos a necesitar algo de poca potencia, digamos, por ponerlo por ejemplo, pero ese artista va a exigir tal marca, de pronto tal, o sea, uno no va a poner cualquier cosa hechiza por ahí, por así decirlo vulgarmente, pero no puedes poner cualquier tipo de cosa. Entonces, dependiendo de eso, cuando hablamos de la flexibilidad hay que tener mucho ojo y estar pendiente de eso. Eh, y bueno, de cierta forma esto es un poco sencillo porque las marcas son, hay distintas marcas, pero eh, normalmente se manejan unas bastante estandarizadas, dependiendo de eso, ¿verdad? Se debe estar pendiente que otros elementos distintos al sonido son pedidos para la presentación. Bueno, y aquí hablamos que no es solo sonido, sino que hablamos de luces, pantallas. Cuando digo efectos me refiero a, puede haber pirotecnia, puede haber máquinas de humo, puede haber diferentes tipos de maquinaria que se utiliza para mejorar la presentación de dicho artista y todo ese tipo de cosas. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas claras y son importantes. Todo eso afecta pues a la programación de un artista, ¿verdad? Y por último, pues en las condiciones hospitalarias, pues aquí se ven aspectos, cosas bastante obvias como los viáticos, la estadía, los camerinos. Aquí depende mucho de la importancia del artista, depende qué tan exigente vaya a ser. Entonces, de pronto habrán escuchado miles de casos de personas que molestan mucho o piden excentricidades o cosas así. Depende, ya depende pues, de la importancia que sea el mismo artista como tal. Todo eso pues afecta como tal eso. Entonces, si uno va, por así decirlo, uno va a contratar a un artista bastante grande, pues uno debe esperar exigencia con estas cosas. Y puede haber problemas si no se cumple, ¿verdad? Se debe cumplir. Entonces, digamos el otro caso, si yo no tengo un artista pues muy grande o digamos no es un artista no tan conocido o no muy conocido o para nada conocido igual, esta persona pues seguramente sí no va a ser muy exigente. Seguro pues en un rider te pueden poner, no, quiero una pizza, digamos, de comida o de viáticos, una cosa así, por poner un ejemplo, y no se va a molestar si tú le cambias esa comida por otra cosa, pues por ejemplo, me ha pasado a mí bastante. Porque uno no se puede poner en esa exigencia dependiendo
esa importancia como tal. Pero siempre se debe, pero hago mucho hincapié de que siempre, sea lo que sea, importante o no el artista, siempre se debe cumplir con un trato digno, cumplir con las cosas pactadas, o sea que si tú tienes un artista, no importa que no sea conocido, pero si tú pactaste que ibas ofrecerle tales condiciones, tal, pues cumplirlas y no quiere decir que uno vaya a tratar mal a alguien que no es conocido, ni darle un trato justo, ni darle un trato digno, ¿verdad? Importante tener pues eso claro, ¿verdad? Eh, bueno, eso en cuestiones bastante básicas, pero bueno, cuando uno tiene varios riders, si uno por ejemplo va a hacer un evento con varios artistas, eh, cuando se cuenta con varios riders por cumplir, se debe hallar consensos y analizar cómo trabajar con todos ellos para un mismo evento. Entonces, aquí es donde ya se empieza a complicar un poco la cosa. Entonces, dependiendo de cómo va a ser todo esto, qué artistas tienes ya vamos a hablar de eso, de distintos niveles de importancia que puede tener el artista, pues uno debe organizarse, debe velar para, digamos, cumplir con todos, pero también uno debe pensar en la practicidad primero con lo que uno hace, también no gastar plata innecesariamente, porque bueno, lo que es un backline, lo que es cumplir un rider puede ser costoso, entonces cumplirle a cada uno pues tiene sus complejidades, pero uno debe trabajar de la forma más organizada para poder, pues, digamos, hallar un consenso con algo que le pueda servir, que bueno, ya vamos a ver de qué se trata, pues, esta organización como tal. Listo, hasta aquí termina la lección 1, ¿verdad? Hasta aquí, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda? No sé. ¿Estamos claros? No sé, algún aporte, no sé, quieran hablar. ¿Qué dice? Hoy me aporta ahí, profe. A ver. Me acuerdo de una fiesta de fin de año que se presentaron dos bandas y hacían varias presentaciones durante la noche y tenían que rotar la planta de bajo para cada presentación. Y te pregunto, ¿hubo un problema por hacer eso? ¿Alguien se quejó? Eh, o sea, se había tratado de llegar a un consenso de dejar la planta fija en un solo lugar Ajá. y no querían. Había que. O Oh, sea, era una fiesta de fin de año, entonces se presentaban dos bandas y hacían covers, entonces hacía una hora, media ajá. hora de descanso, se presentaba la otra y así hicieron como tres tandas. Y por cada tanda había que correr la planta debajo de un lado al otro. Todos los otros instrumentos quedaron fijos en lugar. Eso es clásico, esos son Capricho problemas de que bajista. pasan. Sí, 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 esos son problemas que pasan y pasan ahí mismo, aconteciendo el evento, tú estás y pueden haber problemas y pueden haber sorpresas que de pronto uno no anticipa. Eso pasa bastante, ¿no? Eso pasa bastante y unos se ponen exigentes y otros no. Y hay cosas que hay cosas, pasa mucho también que el artista viene exigiendo algo que no pidió en el rider. Eso pasa también bastante. Y bueno, uno ya en ese momento, en ese punto, pues uno tiene que conciliar de la mejor forma y hacer esas cosas que acabas de contar, así tratar de que la cosa pues funcione, porque ya estamos sobre la marcha, ¿verdad? Querían una fina, imagínate. Uy, eso sí es problemático, ¿verdad? Chicos, regálenme un minutico que que voy por papel higiénico, estoy mal con la nariz en este momento. Regálenme un momentico ya.
Listo. Listo, bueno, volvamos acá. Vamos a compartir. Ok, entonces, sí, pueden haber muchas situaciones y bueno, chévere, vamos a hablar ahorita de más situaciones, de las cosas que pueden suceder, que sucede bastante. Eso se trata como estas lecciones que vamos a ver hoy. Eh, Listo, entonces seguimos. Eh, Hablamos en la lección ahorita que hablamos porque es importante, porque estas cosas afectan totalmente la planeación de algo y es bueno tener todas estas cosas bastante claras, ir anticipando muchas cosas que podemos ver acá. Listo. Análisis de riders técnicos. Esta es la lección 2. Cuando se cuentan con varios riders por cumplir, se debe hallar consensos, analizar cómo trabajar con todos ellos por lo mismo. Bueno, eso ya lo repetimos. Para ello se debe analizar todos los riders bajo las restricciones de los equipos técnicos. Bueno, entonces aquí, evidentemente, cuando uno está seleccionando pues lo que es el rider y todo eso, pues hay una gran participación del equipo técnico, tanto de sonido, tanto del backline. Me parece que son las cosas más importantes, el sonido y el backline, también las otras cosas. Y se debe hallar un análisis dependiendo de, también hay que estar pendiente con los equipos que se cuentan, si hay que conseguir otras cosas. Normalmente suele pasar bastante eso. Las empresas de sonido, de luces, de todo ese tipo de cosas se vienen prestando o intercambiando cosas, se vienen alquilando entre ellos mismos porque eso pasa mucho, que falta de uno, entonces la otra empresa sí lo tiene, toca alquilarle, en fin, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas previstas y claras antes de trabajar, pues todo eso. Hablemos del backline. Sabemos que el backline es elemento, diría que es de los elementos más claves para la presentación del artista, pero cuando hablamos de backline, cuando hablamos del backline, sabemos que son, pues digamos, incluye los instrumentos, los amplificadores, básicamente son lo que sería el backline. Eh, para trabajar varios backlines, tenemos que, diría yo, empezar por categorizar a los artistas con los cuales vamos a trabajar, dependiendo de eso. Siempre hay que tener bastante claro el tamaño o la exigencia que puede tener el artista. Y esto pues se nota, no solo se nota dependiendo de su trayectoria ni nada de esas cosas, sino que se nota en el mismo rider. El mismo rider se nota qué artistas van a ser más exigentes y cuáles no. Yo aquí categorizo, es una forma mía como de categorizarlo, pero dependiendo. Yo diría que hay artistas muy exigentes que serían los artistas como de talla internacional. Hay artistas exigentes, pero con ciertas flexibilidades que ya serían como artistas nacionales. Y tenemos artistas como que van a tener su rider, pero tiene bastante flexibilidad, que ya serían como los artistas emergentes, ¿verdad? Entonces, hay que tener un poquito claro o categorizarlo de cierta forma de quiénes van a ser más exigentes que otros, pero como lo digo en el mismo rider, pues se puede notar y se puede establecer eso. De hecho, muchos riders eh, van a mencionarte eso, como qué contemplaciones se tienen y que no, ¿verdad? Eh, ¿Cómo suele trabajarse el backline con un artista más internacional o exigente? Pues el backline suele ser exclusivo para ellos, amoldado estrictamente a su exigencia al rider. Eh, Sabemos, a esta persona básicamente hay que cumplirle, no va a tener muchas exigencias, sí puede ofrecerte distintas marcas tal vez de backline como tal, pero
lo que es claro es que hay que cumplirle, hay que cumplir sobre todo y capaz no tocan si no se les cumple todo esto. Una cosa importante que suelen tener estos artistas es que no van a compartir backline, caso que veníamos hablando ahorita. Fíjense que no, que se tocó compartir, no sé qué, normalmente un artista, dependiendo, no van a tener esta contemplación de compartir algún instrumento, algún amplificador, alguna cosa, porque ellos prueban y dejan su seteo como así, su set, como van a estar tocando, como van a trabajar, y para que no se los muevan y no se los cambien, pues evidentemente exigen un uso exclusivo de lo que ya tienen. Ni el escenario a veces, dice Ariano, exactamente. Sí, imagínate, compleja la vaina. Entonces son cosas que hay que tener claras. En un artista más nacional, pues, digamos, en este caso puede haber artistas eh, que hablando, pues, hablando de marcas y todo ese tipo de cosas, pues ellos te pueden ofrecer más cambios de marca, más cambios de gama, digamos, por lo menos un artista internacional te va a exigir fijo alguna marca específica digamos, de batería o de amplificador y le tienes que conseguir solo esa. Pero digamos, un artista nacional te puede ofrecer varias opciones, como una batería de tal o tal marca, pero que sea de alta gama, mínimamente. Entonces, te puede hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Si el backline va a ser exclusivo, pues depende mucho. Por lo general, sí, también lo siguen pidiendo exclusivo para ellos mismos, pero de pronto uno que otro puede tener algún tipo más de contemplación en que usen una o use otra cosa, pero por lo general también el backline sí, no creo que se preste en un artista nacional tampoco. Suele ser también complejo por ahí. Puede haber casos también. Evidentemente estas categorías, pues hay subcategorías de todo. Todo depende de eso. A la duda, siempre el rider seguramente va a decir esto. Va a decir que no prestamos, el backline es exclusivo del artista. Seguramente dirán algún tipo de frase o párrafo eso en el rider. Y por último tenemos ya un artista, digamos, emergente, local, ya hablándote ya de un artista totalmente local, pues ya en este pues va a tener, este artista va a tener casi cualquier contemplación contigo, normalmente, si tú le exiges una marca, normalmente pues uno puede, digamos, saltarse de darte una marca, sino la que ellos, con la que, digamos, si yo estoy haciendo un evento y cuento con un backline de tal marca, tal referencia, y el otro me pide, un artista viene y me pide, un artista emergente, me pide tal cosa, seguramente no lo haga sino de mi backline con el que yo cuento. Evidentemente estas cosas, siempre y cuando uno lo que ofrezca no sea malo, no sea en mal estado, no sea evidentemente, no es cualquier cosa, no es darle cualquier cosa, sino que uno, mira, tú me pides una batería tal marca, bueno, pero yo tengo esta, es buena igual y la puedes utilizar, ya. O sea, uno no va, y el artista emergente normalmente no va a poner problema por eso, siempre y cuando le cumple pues las cosas mínimas que la persona necesita para tocar. Ya otro caso es que el artista venga y te pida un teclado, un piano, por así decirlo, un teclado, y tú no le des un teclado, o sea, no le des nada, ahí sí, problema, porque le estás incumpliendo lo mínimo. Entonces, dale un teclado, tú tienes de otra marca, no importa, bueno, está bien, te dan otro teclado, y tú, pues, el artista, pues, soluciona por ahí, eso también puede pasar. Hablando ya de compartir los backlines, sí, un artista emergente sí comparte esas cosas. Pues aquí en Barranquilla hay muchos eventos de artistas emergentes, digamos, en rock y cosas así, pues fácilmente todas esas bandas pueden tocar con el mismo backline, toditas, compartido totalmente. Y ya, eso es lo único que hay y esa es la disposición que hay. Entonces depende mucho de conocer qué es lo que uno está trayendo, ver qué es lo que pide, en fin.
pero a simple vista uno ver un backline, puede uno intuir estas cosas. Mira, esto se ve que son así, 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 así. Pero siempre hay que tener bastante claro ciertas cosas. Igual todo eso se comunica. Si uno, si tú tienes un artista, digamos, nacional, medio, y, y no sabes si puede compartir, digamos, una planta de bajo, por como decía Adriano, siempre uno puede decirle, mira, a ver, tenemos una planta de bajo, se va a compartir, de pronto la persona no tenga problemas, pero bueno, con comunicación se puede, previo de ese podría llegar a consensos, llegar a acuerdos para tú poder hacer algo, por así decirlo, ¿verdad? Eso en cuestiones de backline. El backline es complejo porque aquí es donde más pasan problemas, peleas entre la persona que hace el evento y el músico. Suele haber, sí, porque cumplirlo a veces puede ser complicado para algunos, para otros no. Ya depende pues, de la magnitud. Y bueno, muchas veces pasan esas cosas, esas anécdotas, por ejemplo, como la que decía Adriano, de que puede haber malentendidos, puede haber que no, que yo no quiero, que tú sí, que ta, 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 ta. O sea, es complejo y es algo que hay que tener, digamos, mucho tacto, mucho cuidado, estar muy pendientes de todo eso. En este momento. Pero, eh, yéndonos, en ese momento, ya se me está acabando el tiempo. Antes que se me corte, voy a colgar la llamada y volvemos a entrar al mismo link, porfa.